Imaginemos el escenario por un segundo. O sea, visualicemos esto. Es la madrugada profunda, en pleno invierno de 1984, en la provincia de Buenos Aires. Pleno invierno, que allá no perdona, ¿eh? Exacto, un frío tremendo. Y cientos de vecinos comunes salen de sus casas en el medio de la noche gélido para patrullar las calles. Y no llevan linternas para buscar a una mascota perdida, digamos. No, para nada. Llevan palos, llevan cadenas pesadas y llevan armas de fuego cargadas. O sea, están organizando cacerías reales, aterrorizando a su propia comunidad. ¿Y a quién están buscando exactamente con todo este arsenal bélico? A ver, suena broma, pero... Totalmente, porque están buscando un hombre alto, vestido completamente de negro, que usa tapones de fútbol y que va por ahí trepando paredes y maullando. Es que suena a una escena eliminada de una comedia de enredos absurda. Pero claro, el terror en ese momento era absolutamente palpable. Y lo fascinante aquí es que al analizar la pila de fuentes que hemos reunido, el panorama cambia drásticamente. Fuentes que están buenísimas, por cierto. Sí, tenemos crónicas periodísticas de la época, portales de historia local interesantísimos como Infobransen y Tiempo de Tortuguitas, e investigaciones sociológicas muy detalladas. Y cuando uno cruza toda esa información, te das cuenta de que esto no es simplemente una clásica leyenda urbana para asustar a los niños antes de dormir. Claro, es mucho más profundo. Bueno, vamos a desempacar esto porque la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es diseccionar a esta figura. Al infame hombre gato. Un personaje tremendo. Y el objetivo no es solo repasar qué fue lo que aterrorizó a cientos de miles de personas en Argentina hace 4 décadas. Queremos entender por qué una sociedad entera sucumbió a una de las histerias colectivas más extrañas y violentas de las que se tenga registro. Yo estoy intrigadísimo. Y yo estoy convencida de que para empezar a entender ese porqué, es imprescindible ir al lugar exacto donde se encendió la primera chispa. Digamos, la zona cero de todo este fenómeno. Bransen. Exactamente. Tenemos que viajar a agosto de 1984 a la localidad de Bransen. Y volvemos al tema del clima. En ese contexto de frío y encierro, porque la gente no salía tanto, aparece el caso de Alicia. Ella era una empleada doméstica de 22 años. Según los relatos documentados de la época, la situación es aterradora. Sí, es una escena de película de terror. Tal cual. Ella está durmiendo. Su habitación está iluminada únicamente por el parpadeo del televisor. De repente se despierta y ve una figura grotesca que acaba de entrar por la ventana, que al parecer había quedado entreabierta. Un error fatal en esa época. Claro, y la figura lanza unos maullidos espeluznantes y se abalanza directamente sobre ella. ¡Qué locura! En medio del pánico ciego, Alicia logra agarrar una piedra que tenía en su mesa de luz. No sé por qué tenía una piedra ahí, pero bueno, golpea al atacante en la frente y la criatura escapa maullando mientras se pierde en la noche. O sea, es una escena clásica de allanamiento, pero con un componente sonoro totalmente perturbador. Lo de los maullidos le da un toque macabro. Y la cosa no quedó en un incidente aislado o en un mal sueño provocado por el estrés. No, para nada, porque después viene el relato que lo cambia todo. Exacto. Poco después aparece el testimonio que realmente le da forma física al mito, el de Arnaldo Llanos, un joven de 23 años. Su relato añade detalles que, digamos, empezarían a definir la estética completa de este personaje. El vestuario completo. Tal cual. Ya nos cuenta haber luchado cuerpo a cuerpo en plena calle contra un hombre alto, de aproximadamente 1,80 m, vestido de pies a cabeza de negro, que llevaba una máscara con claros rasgos felinos. Pero lo que realmente llama la atención son los accesorios. O sea, parecen diseñados por un villano de bajo presupuesto. Totalmente. Ya nos asegura que el atacante llevaba calzado con tapones, como los botines de fútbol, supuestamente para tener mejor agarre al trepar árboles. Y en las manos, guantes equipados con garras o púas de metal, que de hecho llegaron a rasgar la camisa del joven durante el forcejeo. Y es precisamente esa atención al detalle físico lo que ancla el mito en la realidad. Había evidencia material. Una camisa rota, rasguños, y aquí es donde ocurre el primer gran salto de la historia en los medios. La guerra de los diarios. Esa misma. El diario Crónica, que era un gigante de la prensa sensacionalista de la época, intenta bautizar a este atacante como el Gato Montés. Que no suena tan mal. No, pero su competidor directo, el Diario Popular, se impone en esta batalla mediática,
para ver quién lograba el título más pegadizo, y consolidan el nombre que pasaría a la historia, el hombre gato. Ahora, tengo que hacer una pausa acá y plantear una duda lógica. Porque viéndolo desde afuera, A ver, viendo cómo se describe el disfraz y las acciones, parece la peor imitación posible de Gatúbela o de Batman. Pensemos en la logística por un segundo. sí, la logística es tremenda. Un tipo de 1,80 m, caminando por el pavimento en la madrugada con botines de fútbol. O sea, los tapones hacen un ruido tremendo contra el asfalto. Es físicamente imposible ser sigiloso con botines en la calle. Claro, vas haciendo clac, clac, clac por toda la cuadra. Exacto. Y a eso le sumamos unos guantes con clavos de metal pegados y el hecho de ir maullando a todo pulmón. Si el comportamiento suena tan ridículo en el papel, ¿cómo es posible que alguien lo tomara en serio? Es una muy buena pregunta. Es que yo me pregunto por qué la reacción inicial no fue pensar que se trataba simplemente de una broma pesada llevada a un extremo absurdo. Es una excelente observación. La logística del traje no tiene sentido para un ladrón o un criminal que busca pasar desapercibido. Pero la respuesta radica precisamente en el efecto psicológico de la anomalía. ¿A qué te refieres con anomalía? A que cuando el miedo se infiltra en una comunidad, lo absurdo pierde de inmediato su cualidad cómica y se vuelve profundamente amenazante. Alguien que se toma semejante molestia material, que fabrica garras de metal reales capaces de causar heridas, está demostrando una intencionalidad violenta y metódica. O sea, no es solo un loquito, es alguien que planeó lastimar. Exactamente. Para quien se topaba con él en una calle oscura, el maullido no era un chiste. Era la evidencia de una mente completamente fracturada. No era un imitador de cómic, era un lunático impredecible y peligroso. Claro, y no hay nada que aterrorice más al ser humano que lo impredecible. No se puede razonar con alguien que te maulla en la cara. Totalmente de acuerdo. Y hay que añadir una capa contextual fundamental aquí, algo que los sociólogos destacan muchísimo en nuestras fuentes y que explica por qué el miedo prendió tan rápido. Estamos hablando de 1984. Un año súper complejo para Argentina. Muy complejo. La sociedad argentina acababa de salir de la dictadura militar. La democracia había regresado apenas a finales del 83. Era una población que venía de convivir durante años con un nivel de violencia institucional, desapariciones y allanamientos nocturnos brutales. Claro, el terror era parte de la rutina diaria. Tal cual, el tejido social estaba atravesado por un trauma colectivo severo. La gente ya estaba programada para sentir terror ante ruidos extraños en la madrugada. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque ese detalle lo cambia todo. De pronto, el pánico tiene muchísimo sentido. Y vaya si se expandió. La noticia cruzó las fronteras de Bransen como un incendio forestal impulsado por el viento. Fue rapidísimo. Sí, empezaron a llover reportes de avistamientos y ataques en Montegrande, Bursaco, Yabayol, Tristán Suárez y Pablo Nogués. Y es aquí donde vemos los efectos reales de ese trauma que mencionas, porque la reacción de la gente no fue llamar a la policía y esperar pacientemente en sus casas. No, ni de cerca. La gente salió a tomar la justicia por mano propia. Empezaron a formar esas patrullas nocturnas armadas de las que hablábamos al principio. Lo cual, si lo analizas, convierte a la paranoia colectiva en una amenaza mucho más letal que el supuesto monstruo en sí. Porque de repente se tiene a cientos de ciudadanos alterados caminando en la oscuridad con escopetas y cadenas. Buscando desesperadamente un blanco sobre el cual descargar todo ese miedo acumulado. Exacto. Y la situación empeoró por un detalle físico menor que se esparció como pólvora en los medios y de boca en boca. Ah, el famoso detalle de las piernas. Esto es increíble. Así es. Arnaldo Llanos, en su descripción original después de la pelea, había mencionado que el atacante era increíblemente ágil, pero que al verlo correr notó que era chueco. O sea que tenía las piernas arqueadas. Sí, chueco. Y de un día para otro, la fisonomía se volvió una sentencia. Cualquier vecino que fuera alto, que tuviera complexión atlética y que caminara mínimamente chueco, se convertía automáticamente en sospechoso. Y aquí pasamos de los avistamientos a una caza de brujas literal. Las fuentes documentan casos de casi linchamientos impulsados puramente por esta paranoia vecinal. Hubo casos terribles. Sí, como el de un profesor de artes marciales llamado Carlos Godoy, que vivió una verdadera pesadilla.
Terminó siendo atacado por un grupo de vecinos enardecidos que lo derribaron y lo dejaron estaqueado. Amarrado al suelo, literal. Literalmente. Lo amarraron al suelo de pies y manos, inmovilizado, a punto de ser linchado en la calle. Todo simplemente porque su físico encajaba con esa vaga descripción de ser alto, ágil y, supongo, un poco chueco. El hombre tuvo que declarar públicamente y rogar para demostrar que él no era el hombre gato. ¡Qué locura! Y no fue el único. También está el registro de un exboxeador que se salvó de milagro de ser masacrado por una turba. Ese es el de los documentos médicos. Ese mismo. La única razón por la que sobrevivió fue porque sus familiares salieron corriendo de la casa con documentos médicos en mano para demostrarle a los vecinos que el hombre tenía una vieja y severa lesión en la rodilla. Claro, le era físicamente imposible correr o trepar a los árboles. Exacto. Pero si la familia no sale con los papeles, lo mataban ahí mismo. Esto es totalmente paralelo a los juicios de Salem en el siglo XVII. En Salem, un lunar o una marca de nacimiento te convertía en bruja. Aquí, tener las piernas arqueadas te convertía en un monstruo trepador. Y tus propios vecinos, la gente que te saludaba cada mañana, se convertían en tus verdugos, dispuestos a matarte. La analogía con Salem es perfecta porque ilustra cómo el miedo colectivo suprime el pensamiento crítico y la empatía por completo. Y mientras las calles ardían en desconfianza, el sistema de seguridad pública colapsaba. Me imagino que la policía no daba abasto. Estaban desbordados, persiguiendo sombras y lidiando con la contaminación de la evidencia. Por ejemplo, quedó registrado el caso de una llamada telefónica escalofriante a una comisaría. Cuéntanos de esa llamada. Bueno, el oficial atiende y una voz ronca y pausada dice: «Soy el gato, si no me creen, llámenme al número 2263». Me imagino a la policía movilizándose de inmediato, pensando que finalmente tenían una pista sólida, el número personal del monstruo. Totalmente. Invierten recursos, investigan la línea telefónica y resulta que el número pertenecía a un profesor de literatura local. Pero el giro es que el teléfono de este profesor llevaba semanas completamente descompuesto. No funcionaba para nada. O sea, ¿alguien usó ese número solo para despistar? Alguien, probablemente aprovechando el caos y el morbo, utilizó ese número para hacer una broma pesada desde otra línea. Pero este tipo de incidentes, multiplicados por docenas cada noche, evidenciaban que el orden social se estaba fracturando. Viendo todo este descontrol, es inevitable preguntarse cómo es que la histeria se mantuvo durante semanas sin desinflarse, ¿no? Claro, uno pensaría que se calmaría rápido. Pero la respuesta, según muestran nuestras fuentes y las investigaciones, recae pesadamente sobre los medios de comunicación de la época. Analizando el comportamiento de la prensa gráfica, se hace evidente que no solo estaban reportando los eventos, estaban, digamos, inyectando esteroides a la narrativa todos los días. Había una competencia feroz por la circulación y las ventas. Hay que recordar cómo funcionaba el ecosistema periodístico en los 80, sin internet, sin redes sociales. Los diarios de la tarde eran los reyes. Totalmente. Con sus grandes titulares en letras rojas y negras, marcaban el pulso de la calle. Y hubo una escalada semántica fascinante en la forma en que presentaban al personaje. Es que pasó de ser una anécdota extraña a una amenaza apocalíptica en cuestión de días. En las primeras crónicas se le describía como un asustador, un tipo raro que arañaba ventanas. Sí, un mero acosador nocturno. Pero a la semana siguiente, la prensa ya lo catalogaba como ladrón. De ahí, el salto inmediato fue a violador serial y finalmente lo coronaron como asesino. Se llegaron a publicar rumores sobre 2 supuestas muertes causadas por el hombre gato. Muertes que jamás ocurrieron, ¿no? Jamás. Cabe destacar que nunca fueron confirmadas por ninguna morgue, hospital o registro policial. Nunca existieron. Pero el titular ya estaba impreso y el daño en la mente del público ya estaba hecho. Es tremendo. Y además de subirle la categoría criminal, la prensa le hizo un rediseño completo de vestuario, casi como si estuvieran produciendo una película de acción para Hollywood. ¿Le agregaron presupuesto al disfraz? Exacto. De repente, el hombre gato ya no solo usaba garras y botines, empezaron a publicar que se lo había visto usando una capa negra, un antifaz mucho más elaborado e incluso, escuchen esto, un chaleco antibalas. Increíble. Y le añadieron super habilidades. Ahora supuestamente se lanzaba al vacío desde la copa de los árboles más altos sin sufrir ningún daño. Caía de pie como los gatos.
Y le daban un tono tan dramático a los reportajes que es difícil no sugestionarse. Hay un caso sumamente famoso que resonó mucho, reportado en la escuela primaria número 44 de Tristán Suárez. Ah, el caso de la maestra. Sí, se relató que una maestra, de nombre Norma, se había quedado trabajando hasta tarde corrigiendo exámenes. Cuando apagó las luces de la escuela para irse a casa, supuestamente fue atacada en la más absoluta oscuridad por este ser que saltó directamente desde las sombras. Es una imagen terrorífica. Diseñada milimétricamente para helar la sangre de cualquier persona que tenga que volver tarde del trabajo o de la escuela. Pero aquí llegamos a la revelación clave, lo que desarma todo el andamiaje del mito. Las fuentes que revisamos incluyen el trabajo del investigador y periodista Federico Tarantola. Un trabajo impecable, por cierto. Sí, él se dedicó a rastrear obsesivamente el origen exacto de la primera nota publicada y logró entrevistar a la hija de un periodista policial muy famoso de aquella época, que ya falleció. Ella hizo una concesión que lo cambia todo. Contemos esa confesión porque es vital. Ella confirmó que su padre simplemente inventó toda la historia original un día en que la sala de redacción estaba vacía de noticias policiales atractivas. Lo describió textualmente como un juego experimental periodístico. O sea que literalmente escribieron un guión de ficción, de cero, y lo imprimieron como noticia real para vender más diarios ese día. Es el ancestro directo del clickbait moderno y la desinformación digital. Exactamente. El problema fue que el experimento funcionó demasiado bien y se salió de control totalmente. La gente empezó a sugestionarse al leerlo. Claro, el miedo prende. Y los otros medios, al ver que el diario competidor vendía miles de ejemplares con la historia del gato, tomaron la nota, la copiaron y le agregaron más exageraciones. Y finalmente, los propios vecinos, asustados, empezaron a retroalimentar la leyenda. Llamando a las radios, supongo. Llamando a la radio, a los diarios, para reportar sombras o ruidos de gatos comunes en los techos, convencidos de que era el monstruo. Pero a ver, llega un punto donde ese teléfono descompuesto tiene que chocar contra la pared de la física, ¿verdad? A medida que las denuncias de apariciones se multiplicaban en zonas que están a kilómetros de distancia unas de otras, la narrativa dejó de tener sentido lógico. La logística se les cayó a pedazos. Totalmente. Era físicamente imposible que un solo hombre estuviera saltando techos en Bransen, rompiendo ventanas en Tristán Suárez y rasguñando puertas en Montegrande, todo exactamente al mismo tiempo. La historia original colapsó bajo su propio peso. Pero lo increíble de la psicología de masas, y esto es fascinante, es que en lugar de decir, oigan, esto es imposible, nos han engañado. Que sería lo lógico. Sería lo lógico, pero no. La mente colectiva hizo un truco de magia para preservar su miedo. Tuvieron que inventar explicaciones aún más descabelladas para que la mentira siguiera encajando en su realidad. Dejaron de hablar del hombre gato en singular, ¿no? Exacto. El rumor mutó y empezaron a asegurar que no era uno solo, sino que era una pandilla entera de hombres gato operando de manera coordinada. Y las teorías conspirativas que nacieron para explicar a esta supuesta pandilla son oro puro para la sociología, porque revelan los miedos más arraigados de la época. Por un lado tenemos la primera gran teoría popular, la de la secta brasileña. Esa es increíble. Empezó a circular con total seriedad el rumor de que se trataba de unos 20 hombres muy altos, rubios y de origen brasileño, que pertenecían a un culto umbanda. Se decía que su único objetivo era atacar los valores de la sociedad argentina. Es un ejemplo de manual sobre cómo funciona la xenofobia en momentos de crisis aguda. El Umbanda es una religión sincrética afrobrasilena, históricamente incomprendida y estigmatizada. Siempre buscando un chivo expiatorio. Exacto. Al convertir a los atacantes en extranjeros, rubios además, practicantes de una religión ajena, la sociedad estaba fabricando el culpable perfecto. Se canalizaba el miedo a lo desconocido, a lo otro, para explicar la criminalidad y la inseguridad que sentían en sus propias calles. Y si esa teoría parece rebuscada, la segunda gran teoría parece sacada directamente de una novela de ciencia ficción distópica. Y aquí cabe aclarar para quienes nos escuchan que los sociólogos documentan esto no como un hecho político validado, sino como un reflejo estricto del sentir popular y los temores de aquel momento. Claro, es lo que la gente murmuraba. Exacto. Se empezó a correr el fortísimo rumor de que los hombres gato eran, en realidad, supersoldados. Supersoldados. Así como lo oyes.
Se decía que eran el resultado de un experimento genético residual de la última dictadura militar, supuestamente creados y alterados en los laboratorios del Instituto de Genética de la Facultad de Agronomía. El mito afirmaba que les habían modificado el ADN para darles visión nocturna y agilidad sobrehumana, ¿Y con qué fin, supuestamente? con el fin de realizar operaciones clandestinas de represión sin ser detectados. Esa teoría es fascinante, por lo que representa a nivel psicológico. Es absolutamente ilógica desde el punto de vista científico, obvio, pero tiene todo el sentido desde el punto de vista del trauma social que mencionamos antes. La gente temía que los aparatos represivos del Estado siguieran operando en las sombras. Claro, el miedo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Tal cual. Y además de estas grandes conspiraciones, había otras más terrenales, como el rumor de que todo era un complot orquestado por agencias inmobiliarias corruptas. Ah, la teoría económica. Esa misma. Decían que contrataban trapecistas de circo para asustar a los barrios enteros, provocaron éxodo de vecinos aterrados, hacer caer el precio de las propiedades y comprarlas a precio de remate. Increíble. Incluso, y esto me voló la cabeza al leer las fuentes, se llegó a decir que era un experimento social macabro inventado por el mismísimo escritor Julio Cortázar y un amigo suyo para estudiar la reacción de la gente. Pobre Cortázar, lo metieron en todo esto. Viéndolo a la distancia, todas estas explicaciones suenan delirantes, lo que nos obliga a cuestionarnos algo profundo. ¿Por qué la mente prefiere aferrarse a conspiraciones tan pero tan elaboradas que involucran manipulación genética, sectas internacionales o genios literarios, en lugar de aceptar la explicación más sencilla? Que es que todo fue un invento de un periodista aburrido. Eso, y unos cuantos bromistas copiando el disfraz. Es que aceptar la explicación sencilla requiere un nivel de humildad y autocrítica que las sociedades asustadas rara vez tienen. Imagínate, aceptar que todo fue una mentira significa admitir que miles de personas fueron engañadas fácilmente, Y que hicieron el ridículo. que reaccionaron con un pánico vergonzoso desproporcionado estando a punto de matar a inocentes en la calle. En cambio, creer en una conspiración gigante, sofisticada y casi invencible justifica el inmenso tamaño del miedo que sintieron. Claro, dignifica su miedo. Exactamente. Si el enemigo es un experimento militar de supersoldados mutantes, entonces el terror de haber estado atrincherado en casa con la escopeta cargada está totalmente validado. Es un mecanismo de defensa psicológico brillante, si uno lo piensa. Y esto nos lleva al verdadero núcleo de todo este análisis. Para entender realmente la importancia de la leyenda urbana, hay que dejar de mirar al tipo disfrazado de gato y empezar a mirar la función social profunda que esa figura cumplía en ese momento. Porque el monstruo funcionó como un regulador, como una herramienta que la sociedad usaba para expresar cosas que no se animaba a decir en voz alta. El análisis del investigador Fernando Jorge Soto Roland, que es brillante y muy detallado en las fuentes que estudiamos, argumenta exactamente eso. ¿Cómo lo define él? Él plantea que el hombre gato terminó funcionando como un comisionado del orden establecido. Si se observa con cuidado el patrón narrativo de la leyenda que la gente repetía, los ataques ocurrían invariablemente de noche y los relatos parecían dirigirse con particular énfasis y morbo hacia mujeres jóvenes y niños. O sea, no era un ataque al azar. No, de manera inconsciente, la invención del monstruo servía para castigar a quienes rompían las reglas tácitas del comportamiento conservador de la época. Claro, era la manifestación física del mandato social represivo. Reforzaba esa idea machista de que las señoritas decentes no andan solas por la calle de noche, porque si lo hacen, aparece el monstruo de los tapones de fútbol. Tal cual. O la típica amenaza para disciplinar a los niños. Si te portas mal y no te vas a dormir temprano, te va a llevar el hombre gato. El miedo colectivo forzaba a la gente a modificar sus rutinas drásticamente, imponiendo toques de queda autoinfligidos. Las familias se encerraban a piedra y lodo apenas caía el sol. Todo esto reforzaba esa idea profunda, tradicional y muy conservadora del hogar familiar como la única fortaleza segura y moral, en contraposición a un mundo exterior que se percibía como completamente hostil y caótico. Un mundo exterior incontrolable. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general de esa transición histórica argentina, el monstruo fue casi una respuesta inmunológica. Durante los años oscuros anteriores a 1984, la población vivió bajo un terror real, opresivo y a menudo indecible.
que no se podía verbalizar sin arriesgar la vida. Al recuperar la libertad democrática, ese terror enquistado, esa adrenalina constante de supervivencia, necesitaba desesperadamente una válvula de escape. La población necesitaba un miedo que fuera tangible, algo a lo que pudieran nombrar, señalar, dibujar en las portadas de los diarios. Y sobre todo algo contra lo que pudieran pelear, ¿no? Exactamente, algo contra lo que pudieran organizar patrullas para combatir físicamente. Un tipo disfrazado de gato trepando árboles será un problema que, en la mente de un vecino asustado, se podía resolver disparando una escopeta o usando un palo. Era una forma de sentir que retomaban el control. O sea, era una distracción colectiva e inconsciente para procesar el terror incomprensible y real que acababan de sobrevivir en la década pasada. Así es, una catarsis a nivel masivo. Entonces, cuando desempacamos todas estas capas de historia, periodismo sensacionalista y psicología social, queda clarísimo que los monstruos que las sociedades inventan jamás son aleatorios. Nunca lo son. Jamás. Tienen una forma específica porque funcionan como un molde de yeso exacto de la psique colectiva. Tienen la forma exacta de la ansiedad de la época. Absolutamente. Y estoy convencida de que ese es el inmenso valor de hacer una revisión minuciosa a través de las fuentes históricas como lo hemos hecho hoy. La historia del hombre gato trasciende por mucho la categoría de anécdota bizarra o de dato curioso de los años 80. Es mucho más que eso. En realidad funciona como un manual de instrucciones asombrosamente vigente sobre la fragilidad del comportamiento humano. Nos demuestra con claridad quirúrgica cómo la combinación de un trauma social latente, sumado a la desinformación intencional y voraz de los medios, puede provocar una histeria tan potente. Una histeria que hace que miles de personas vean sombras amenazantes donde no hay absolutamente nada. Y lo que es aún más grave, nos advierte sobre cómo esos miedos totalmente imaginarios y fabricados pueden escalar hasta provocar violencia letal y real contra personas inocentes. Personas que simplemente estaban en el lugar equivocado o que trágicamente caminaban con las piernas un poco arqueadas. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible. Algo para que quienes nos escuchan se lo lleven y lo analicen de cara a nuestra realidad actual. Porque hemos visto cómo en el 84 se necesitó un hombre con mallas negras y garras de metal fabricadas en casa para obligar a toda una sociedad traumatizada a encerrarse bajo llave, a salir a patrullar con cadenas y a desconfiar mortalmente de sus propios vecinos de toda la vida. Hoy en día las tácticas han cambiado, claro. Han cambiado radicalmente, pero la psicología humana sigue siendo exactamente la misma. Y por eso cabe preguntarnos, al mirar nuestro presente hiperconectado, ¿cuáles son los hombres gato invisibles de nuestra era digital? Es una gran pregunta. ¿Qué monstruos algorítmicos, qué amenazas fabricadas estamos creando hoy colectivamente para justificar nuestros propios miedos internos? Para justificar nuestra profunda polarización política y nuestras interminables cazas de brujas diarias en las redes sociales. Porque seguimos cazando brujas. Todos los días. Quizá deberíamos mirar con mucho más cuidado a qué le estamos teniendo miedo. Porque tal vez, sin darnos cuenta, la garra afilada que tanto nos aterroriza y nos divide en la oscuridad es una que nosotros mismos diseñamos y afilamos todos los días. Ha sido una exploración fascinante. Hasta la próxima inmersión profunda.